Para estos minutos, tiempo reservado para tomar contacto aquí en la mañana con Carlos Magno, que es secretario gremial de ATECH Central de la provincia de Chubut. Estamos hablando del gremio de docentes de la provincia que está visitando nuestra comarca andina. Te saludamos aquí desde la mañana, Macarena y Roberto. Muchas gracias por atendernos, Carlos. Buen día. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por el espacio para contar lo que está sucediendo, porque estamos en la comarca visitando las escuelas con los compañeros de la Regional Noroeste. Ahí está, somos todo oídos. Hay un relevamiento en marcha, van a visitar absolutamente todos los establecimientos. ¿Cómo es que lo han abarcado, Carlos? En principio lo que nos mueve a llegar hasta el noroeste es hablar con los compañeros para promover la participación en el Congreso de carácter extraordinario que está convocando la ATECH para el día 30 de marzo en Rawson. En este congreso están convocados principalmente los 70 congresales que representan a todas las regiones de la provincia y los delegados y delegadas de escuelas. Por eso estamos promoviendo que elijan delegado o delegada de escuela en cada uno de los establecimientos para que concurran al Congreso y allí se discuta la situación que tenemos, que es muy preocupante, que nos atraviesa con situaciones que en algunos casos hasta llegan a ser desesperantes porque no llegamos a cubrir el costo de la canasta familiar y mes a mes nos vemos cada vez en más dificultades para atender todos los componentes de esta canasta familiar, que inclusive abarca el alquiler, que ni siquiera lo consideran en una canasta familiar. Tras el 38% que el gobierno hasta el día de hoy ha impuesto con la firma de otras organizaciones, no de la ATECH, que no va a aceptar ninguna suma que esté por debajo del costo de vida como salario docente, es que por ese acuerdo que hay que romperlo, que hay que romper ese techo que el gobierno ha impuesto, estamos convocando a este Congreso para dar el debate, para salir en forma unificada en un plan de lucha, para obligar al gobierno, porque lo tenemos que decir en estos términos, hay que hablarlo así. Uno esperaría que tener un gobierno que escuche las necesidades de los trabajadores de la educación, que les dé respuesta, que aumente el presupuesto, pero no tenemos ese gobierno, entonces tenemos que decirlo en estos términos. Tenemos que obligar a Arcioni a que reabra la discusión paritaria salarial y de esa manera que podamos obtener una mejor oferta salarial teniendo como referencia el costo de vida. Carlos, esto es el principal objetivo del Congreso, unirnos y encarar un plan de lucha. Y se vinieron hasta acá, decís que todavía no se nombraron delegados en la comarca. ¿Les preocupa a ATECH Central la representatividad o justamente el involucramiento de las y los docentes en la comarca respecto a la situación o con el gremio, digamos, del sindicato, de acuerdo también a cómo han actuado en los últimos tiempos con la crisis de Chubut, que no es nueva, ¿no? En particular, con el noroeste tenemos que diferenciar del resto de la provincia que acá han tenido los compañeros un grado de adhesión, un nivel de adhesión muy alto a las medidas de fuerza, que reclaman que haya medidas más contundentes y ante eso venimos a charlar con los compañeros porque eso no sucede en el resto de la provincia. Y lo que hoy urge es que se unifique toda la provincia. Esta es una referencia que esperamos que traccione al resto de la provincia. Que acá, hablando con los compañeros, lo que plantean, a diferencia de otras partes, de otras regiones de la zona de la costa, es que vayamos más a fondo con las medidas de fuerza. Ahora, esto sucede acá. Y esto es lo que le planteamos a los compañeros. Tenemos que ir a discutir en un congreso para que esta fortaleza que acá se ha mantenido en la adhesión a las medidas de fuerza y en esta solicitud de que vayamos a medidas más contundentes para que torzamos esta situación en la que el gobierno nos ha puesto, esto hay que discutirlo con los compañeros del resto de la provincia, porque no se puede avanzar con tan solo una regional o dos que tengan altos niveles de adhesión cuando en la costa no está sucediendo esto. Y esto se puede lograr tras el debate que con esa acción, participar en un debate, siempre hemos podido llegar a grados de unidad que luego se transforman en planes de lucha que son mucho más contundentes, que le dan confianza al resto de los compañeros
para sumarse a esas acciones y que tienen o suelen tener el éxito en lograr que el gobierno abra la mano para ofrecer el dinero que necesitamos en el salario de los docentes, porque esta provincia tiene la plata para eso. Hablaste de una urgencia, ¿no? Y de una actitud diferencial del noroeste respecto al resto de la provincia. Se nos ocurre a priori la urgencia en materia de seguridad de las comunidades, como lo que pasó en el Maitén, del escape de monóxido de carbono, de gas, las grietas que hay en las escuelas. ¿Se ve esto en otras escuelas también de la provincia? Digamos, ¿cómo también analizaron desde ATECH el acompañamiento que tuvo el gremio a estas comunidades ante semejantes eventos? El acompañamiento siempre se puede mejorar, siempre estamos abiertos, todos los integrantes de la ATECH, a mejorar nuestras intervenciones, nuestra forma de asistir a los compañeros, de estar con las comunidades, de representarlos mejor ante el gobierno. Esa es nuestra tarea. Ahora, esto que sucede, que ha tenido una trascendencia mayor, como el escándalo, como eso que fue, que pudo haber sido trágico, como lo que sucedió en Maitén, esto sucede en el resto de la provincia. Hoy todas las escuelas de la provincia están faltas de mantenimiento, algunas están abandonadas más que otras, en algunas los problemas son más graves que en otras, y lo que se pudo ver muy claro el año pasado con la escuela del Maitén es cómo el gobierno obliga a abrir las escuelas sin tener las condiciones de seguridad. Acá hay, lo que mostró la intoxicación en la escuela del Maitén del año pasado, es cómo las direcciones de las escuelas, las compañeras que están en los cargos directivos, a veces ceden frente a la presión política para que abran la escuela, para que convoquen a los chicos, sin tener las garantías para la seguridad, las condiciones para que tanto los trabajadores docentes como los alumnos y las alumnas estén seguros adentro de una escuela. Esto se vive en el resto de la provincia. A partir de ese escándalo se frenó un poco y hubo directores que pensaron dos veces si iban a abrir la escuela sin tener las garantías que tienen que brindarles a la comunidad, porque encima el director es el responsable de toda la seguridad de una escuela en la apertura de un establecimiento. Esto sucede en el resto de la provincia. Hoy tenemos situaciones que son verdaderos escándalos que no logran tener la respuesta del gobierno, como por ejemplo en Comodoro Rivadavia, la ciudad de donde yo soy, con la escuela 704, Biología Marina, que no tiene el edificio abierto por problemas de gas que no se han refaccionado cuando debían hacerlo en el transcurso del verano, y ahora no saben cuántos meses no va a estar habilitado el edificio. Y esto sucede en otras escuelas. Sucedió el año pasado en Madryn con la Escuela de Comercio y en otras escuelas que no llegan a tener la trascendencia en los medios, pero en donde las comunidades viven que los alumnos vayan en forma rotativa, le toca a una parte del alumnado ir un día, a otra parte le toca ir otro día, la mitad de la escuela está cerrada, entonces tienen clases en la mitad del edificio, y esto es lo que demuestra que el gobierno abandona su responsabilidad respecto de las garantías para toda la comunidad. No debería pasar esto en una provincia como Chubut, que tiene petróleo, que tiene la empresa más grande productora de aluminio en Latinoamérica, que tiene la pesca que gana millones y millones de dólares exportando, y tenemos los presupuestos paupérrimos que tenemos, y además con el presupuesto de todos los chubutenses se está pagando una deuda multimillonaria en dólares que encima nos las adjudican a los chubutenses. El otro día decía Arcioni en la apertura de la sesión legislativa que estaba pagando la deuda de todos los chubutenses, que también nos quiere hacer creer eso, que contrajimos esa deuda a los chubutenses. 1.000 millones de dólares que no se saben a dónde están, pero no están en hospitales, no están en las escuelas, no están en tener salarios acordes a la canasta familiar para los trabajadores docentes, y menos están en los edificios que tienen que estar en condiciones. Pero eso se está es lo que pagando. Reclamamos al gobierno. Se está pagando. Entonces, finalmente todos los chubutenses la están pagando, ¿no? Sí, ahí hay que decir con la complicidad de toda la que se dice la oposición política, porque eso están todos juntos. Carlos, para ir a finalizar y agradeciéndote ya esta
allí colaboración, información. Lo firmado entonces por los otros gremios, esto formó parte dentro de las paritarias. ¿De qué manera entiendes posible que se pueda romper esto, más allá de algunas medidas de fuerza que justamente se encare? Y la pregunta es si ATECH es el gremio mayoritario en cuanto a afiliados, digamos, comparado con los demás gremios. Sí, empiezo por lo del sí, por la final. Por favor. El sindicato ATECH es el único que tiene la personería gremial en la provincia, esto desde un principio, porque es el que históricamente tiene más desarrollo en la provincia, tiene más afiliados en la provincia, y el grado de representatividad que siempre sostenemos está basado en que tenemos representatividad en toda la provincia y que es el único sindicato que plantea o que presenta todos los planteos al gobierno tras haber consultado y haber puesto en discusión en cada una de las escuelas lo que se va a plantear ante el gobierno. Uh-huh. Entonces esto le da un grado de representatividad a la ATECH que sin querer faltarle al respeto a otras organizaciones, el resto no la tiene. Uh-huh. Y por eso es que cuestionamos esta paritaria que se firmó con otros sindicatos que además están siendo alimentados para que se desarrollen en la estrategia de división del gobierno, en el colectivo docente, para obtener firmas favorables a la posición política del gobierno. Entendemos nosotros que ahora nos toca, de este lado, del lado de los trabajadores, mostrar que no hay acuerdo, que no es real que haya un acuerdo con lo que el gobierno está imponiendo con esta estrategia de obtener acompañamientos políticos de otras organizaciones, y por eso es que planteamos, frente a eso, hay que llevar adelante un plan de lucha, pero tras el debate que nos debemos los docentes para que sea unificado y para que tenga la fortaleza para que el gobierno ceda, porque hay que decirlo así, lo tenemos que decir de esta forma que le entiende cualquier vecino, para que el gobierno ceda y reabra de esta manera la discusión salarial. Esta es la situación que tenemos. Uh-huh. Y estamos denunciando con esta pregunta, aprovecho y denunciamos otra vez la estrategia de división a la que ha apelado el gobierno, que hoy sigue alimentando organizaciones y que quiere tener cada vez más representaciones, entre comillas, que le sean favorables para que después en una paritaria diga Arcioni, en los titulares en los diarios, la mayoría de los sindicatos que inventa el gobierno están aprobando esta propuesta del gobierno. Cuando la realidad es que, y es cuestión de preguntarle a cualquier docente que conozcamos por ahí, no hay un solo docente que esté de acuerdo o que le satisfaga este ofrecimiento del 38%, vuelvo a sostener, en cuotas a completarse en el mes de septiembre, en cuotas de 6%. Con la inflación que tenemos, eso no tiene ningún sentido, no se sostiene por ningún lado. Y encima hay un agravante, por primera vez en la historia, Chubut tiene que llegar al mínimo nacional, que ni siquiera es el de costo de vida, de 130.000 pesos, con el auxilio de la Nación. Por primera vez entró en el fondo compensador docente a nivel nacional, que hace unos años lo veíamos que estaba hecho para provincias como Formosa, provincias del norte, en los que veíamos con tristeza, con indignación, cómo los compañeros de allí no llegaban a un mínimo de bolsillo y al que ahora ni siquiera llegamos en Chubut. Por eso van a ver un afiche que está circulando en el que denunciamos que Arcioni sacó certificado de pobreza de una provincia como Chubut. Porque eso es entrar en el fondo compensador. Se jacta en un comunicado Arcioni diciendo, gracias a las gestiones del gobierno entramos en el fondo compensador. Eso es sacar certificado de pobreza de una provincia como Chubut con la riqueza que tiene. Y no les da vergüenza. Ese es el gobierno que tenemos. Carlos, gracias por estos minutos con Ventana Andina. Estamos atentos a todo lo que suceda en esta visita de ATECH aquí en la comarca. Bueno, muy agradecidos a ustedes por el espacio, por permitirnos que la comunidad conozca la voz de los docentes, que esto lo podemos decir con seguridad. Todas estas denuncias que estamos haciendo, y esperemos el plan de lucha es el que verdaderamente representa a la mayoría de los docentes. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Gracias. Carlos Magno, secretario gremial de ATECH Central, recordando además, bueno, que están para el 30 de marzo preparando este congreso en la capital, en Rawson.